Entonces, para recapitular también el tema de las distintas fases en los dispositivos médicos, platicábamos que es más amplio y que nosotros lo tenemos que conocer también como el ciclo de vida del producto de dispositivo médico. Entonces vamos a terminar con esto y bueno, aquí les dejo un pequeño recordatorio para la industria médica, que la documentación es obligatoria y la resistencia es inútil. Que es uno de los principios que más se batalla cuando estamos en el desarrollo y lo comentábamos en la clase anterior, ¿no? O sea, qué tanto vale la pena documentar o avanzo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener en mente que eventualmente cuando tengamos que cerrar algún ciclo de nuestras etapas, tendremos que hacer puntos de evaluación, de verificación. Y es justamente en estas partes o en los cambios de cada una de las etapas y de las fases que es cuando es más conveniente hacer estas revisiones. Entonces, si se acuerdan de la etapa de metodología Kenko, de la etapa de concepto, principalmente nosotros teníamos la etapa 00, la 1, la 2, que le dividíamos en la 2A y en la 2B. Y después todo el tema de certificación. Entonces, en la etapa de 00 de investigación, o también, ahora sí que como ustedes la conozcan, concepto, lo que nosotros buscamos principalmente es lo más complicado, ¿no? Y lo hemos visto desde la etapa del emprendimiento. O sea, es la parte de construir, de deconstruir conocimientos, pensamientos, ideas, y principalmente es empezar a visualizar nuestro sistema y cómo lo podríamos construir. Entonces, ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requerimientos técnicos de desarrollo. O sea, por una parte tenemos el reto de emprendimiento, pues ahora también tenemos el reto de definir nuestras especificaciones de producto. Y justamente en estas partes es como, pues, si hago esto, va a suceder esto, y hay tantas opciones que nos llegamos a abrumar. Entonces, esto es muy importante establecer en medida de lo posible, pues un camino que nos va a empezar a guiar poco a poco, desde el software, las personas, las máquinas, el hardware, etcétera. Entonces, por eso es tan compleja esta etapa y de hecho es una de las etapas pues más valiosas de todo nuestro desarrollo. Realmente también se acostumbra en que nos paralizamos en esta parte. Como lo vimos en patentes, pues nos podemos ir días, semanas, meses leyendo acerca de tecnologías patentadas y cómo las producen y analizar a nuestros competidores. Entonces, pues nos puede dar una parálisis en esta etapa y es muy común. Entonces, tenemos que tener en mente siempre estar enfocados a la acción, como lo veníamos diciendo anteriormente. Y también, pues, una de las cosas más importantes es que esta es la etapa más barata, donde nos conviene, si vamos a cambiar algo en el tema de modelo de negocio, de diseño de desarrollo de producto, pues es la más barata. Entonces, aquí en esta etapa y en la mayoría de las etapas generales del ciclo de desarrollo del producto, buscamos identificar, definir y documentar de manera inicial la problemática a resolver, un posible solución, pero pues no nos limitamos solamente a eso, o sea, puede ser toda una metodología de entendimiento de las necesidades, como puede ser utilizar Design Thinking, utilizar una metodología que se llama QFD o la Casa de la Calidad. Podemos utilizar otra metodología que se llama TRIZ. Las vamos a estar discutiendo de una manera superficial, más o menos, alguna de ellas, en los siguientes módulos. Pero, o sea, lo más importante de esta etapa es divergir. Ajá, divergir, perdón, donde se busca tener muchas ideas antes de construir cualquier cosa y evaluar las mejores para crear un prototipo y un potencial negocio. Entonces, si se dan cuenta, esta fase hace muchísimo sentido con todo lo que hemos hablado del emprendimiento. Entonces, obtener el concepto del producto y lograr el entendimiento de la problemática es lo que busca abarcar esta etapa. Y eso es lo que principalmente vamos a tratar de garantizar cuando nosotros decimos, ah, ya
voy a brincar a la siguiente etapa de diseño y desarrollo, pues para que se den una idea más o menos de la importancia de esta etapa, es que si nosotros dividiéramos todos nuestros costos porcentualmente, o sea, en nuestro, de un, no sé, 1 millón de pesos que gastamos en todo nuestro diseño y desarrollo del producto, probablemente etapa inicial o de concepto de investigación va a estar entre un 3 y 5%. Sin embargo, en estas etapas nosotros vamos a comprometer entre un 40 y un 60% de los costos totales de nuestro producto y de nuestro proyecto, porque en esta toma de decisiones o tomas de hipótesis iniciales vamos a empezar a segmentar ciertas ideas. Ahora, ¿qué sucede cuando pasamos a la siguiente etapa? Pues vamos a ingresar, digamos, otro porcentaje de costos que va a ir entre un 5 y 8%. Y vamos a estar comprometiendo aproximadamente el 80% de nuestro presupuesto total. Entonces, ¿qué sucede? Ya en las siguientes etapas empieza a brincar cada vez más nuestro porcentaje de gastos, digamos, promedio. Y en la última etapa, o sea, de procesos de producción y de manufactura de certificación, pues podemos tener desde un rango del 10-15% de nuestro costo total hasta un 100%, porque probablemente ahí invertimos muchísimo en materia prima, en certificaciones, en pruebas y pues ya en la parte, digamos, de toma de decisiones, pues ya no nos queda más que pagar. Entonces, es una de los puntos críticos que les quería mencionar. Ahora, si lo viéramos en por X, ¿no? O sea, si yo tengo $1 o sí, $1 es una buena moneda para hacer diseño y desarrollo. Durante la etapa de diseño o conceptual, yo voy a gastar $1. Y si me voy a escalar la tecnología en las pruebas o en la siguiente iteración, tendré que hacer cálculos por 10. Y si me voy al proceso de producción, pues probablemente por 100 y luego por 1000. Y ya en la fase final de la producción yo me puedo gastar 10 millones de dólares por el tema, digamos, de volumen. Entonces, es muy importante que ustedes consideren un factor más o menos. Si ahorita yo en mi etapa inicial gasté 10,000 pesos, muy probablemente la siguiente iteración voy a necesitar por un factor de 10. Eso quiere decir que voy a necesitar 100,000. Y cuando quiera brincar a la siguiente fase, probablemente va a ser por un 100, entonces voy a estar gastando 1 millón. Y ya cuando quiera llegar a la producción piloto, pues me voy a estar gastando 5 millones, 10 millones, pero también estamos hablando de que vas a tener un producto y una materia prima y ese dinero lo estás transformando en inventario. Entonces, estos son números, digamos, relativas para hacer un cálculo rápido o estimado del costo potencial de diseño. Entonces, bueno, hemos platicado, ¿no? De RC práctica en clases anteriores y, por ejemplo, en nuestra pequeña investigación de mercado, competencias, etcétera, gastábamos 5,000. En la siguiente iteración nosotros llegamos a gastar 15,000. Luego, en la primera fase de producción, iteraciones del producto, gastamos cerca de 110,000, pero pues no nos alcanzaba para irnos al millón. Entonces tuvimos que hacer y deshacer ahí con el presupuesto, pero pudimos hacer una inversión de 200,000 pesos. Entonces, en total, el producto gastamos alrededor de unos 400,000 pesos, digo, aproximadamente, pero se puso en el mercado, se acabó el stock, se realizaron las validaciones en Mercado Libre, etcétera, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de la importancia de esta etapa de conceptual? No, Todo bien, Dene. Perfecto. Pues bueno, como uno de los objetivos principales es definir la potencial solución a una problemática,
Pues esa es una metodología que generalmente nos enseñan ya sea en la escuela y la quisiera retomar. Generalmente lo único que nos dicen es define el problema, luego propone el modelo o el diseño, luego itera, hace el prototipo y finalmente ve y pruébalo. Entonces, si nosotros digamos esto que nos generalmente nos dicen en la escuela, lo traducimos ahora a la vida ingenieril, en el desarrollo en campo, pues nosotros podríamos decir, bueno, la definición del problema es nuestra etapa 00, nuestra ideación de concepto, y principalmente voy a hacer un primer bosquejo de lo que estoy buscando desarrollar. Pero la parte de probar y evaluar voy a brincar de etapa. ¿Y por qué va a suceder esto? Porque si nosotros desde la primera etapa estamos ya construyendo cosas, también perdemos esa intención de encontrar y ampliar las mejores soluciones a la problemática, ¿no? Porque ya vamos a estar pensando en temas económicos y de factibilidad. Entonces, hacer esta división tan pequeña, aunque sea para un par de horas, días, te ayuda, digamos, a enfriar todo tu prototipo con tu sistema conceptual y eventualmente volverlo a retomar de una manera más objetiva. Ahora, en la definición de la problema, pues ya lo hemos visto, ¿no? Y tampoco me voy a detener tanto en este aspecto, porque aquí lo que buscamos es encontrar nuevamente el enfoque estratégico, nuestra visión, nuestros valores, en este caso, pues de soluciones Kenko, hacia dónde íbamos a buscar, ¿no? Explorar las necesidades, ya hemos platicado bastante de las herramientas en el primer módulo, luego hacer investigaciones, y esto es algo que lo hace característico del sector salud, es buscar los fundamentos patológicos o fisiológicos. Entonces, eso es algo curioso del sector porque ahora no solamente necesitas entender la necesidad de tu potencial cliente, de tu stakeholder, sino tenemos una segunda etapa que también tenemos que garantizar los fundamentos patológicos o fisiológicos. Entonces, aparte tenemos que desarrollar la tecnología y es uno de los grandes retos, ¿no? Que a los que nos enfrentamos cuando hacemos diseño y desarrollo de dispositivos médicos. Entonces, ya que entendemos bien la patología, empezamos a proponer, podemos hacer el análisis de los stakeholders, de los interesados, análisis de mercado y las necesidades, ¿no? Y finalmente plantear la problemática, así como lo podemos plantear a través de una declaración de la problemática, como lo vimos en el módulo 1. En esta parte técnica lo podemos hacer a través de entradas y salidas. ¿Qué quiere decir? Las entradas y salidas pueden ser un concepto de requerimientos, especificaciones, necesidades, y una salida pues definitivamente es posterior a un proceso o al si posteriormente a un proceso tenemos un resultado esperado o no esperado. Entonces, en la parte de la definición de la problemática técnica, pues sí buscamos ya ser, digamos, más formales en poder hacer cuantificable lo cualitativo. Entonces, vamos a buscar también todos los temas teóricos y prácticos que puedan ser aplicados. Vamos a utilizar la información de la investigación de patentes, de qué está haciendo mi competencia, y todo eso lo vamos a ir conjuntando hasta poder otra vez poder traducir nuestra problemática a algo ya tangible, digamos, formalmente a nivel ingenieril. Entonces, una vez que ya planteamos nuestra problemática desde un aspecto técnico, pues de la misma forma tenemos que empezarlo a validar. ¿Cuál es la diferencia entre validar mi declaración de la problemática del lado del emprendimiento a la técnica? Que pues ahora tenemos que ir con conocedores o expertos de las tecnologías. Y eso es integrar o ampliar desde la parte, digamos, de emprendimiento hacia la técnica un poquito de las prácticas. Entonces tenemos que ir a buscar consultores en, no sé, en diseño y desarrollo de hardware o de software o expertos en máquinas y procesos particulares.
¿Para qué? Para que cuando nosotros le estemos platicando cuál es la problemática identificada desde un aspecto técnico, eh, pues ellos también nos puedan ayudar a validar. Entonces, digamos, todo el módulo 1 lo enfocamos hacia un cliente usuario, mm, no técnico, y este módulo, digamos, lo estamos terminando ya con cómo hacer un poco de entrevistas un poquito técnicas, pero para obtener información técnica, ¿no? De valor. Y tenemos los mismos puntos, o sea, podemos tener malas interpretaciones, podemos tener ambigüedades, podemos no ser claros con los puntos y los requerimientos que necesitamos desarrollar. Entonces, para poder transmitir toda esta idea, pues es importante también empezar a determinar cuáles son los sistemas en los que queremos trabajar. Entonces, uno de los ejemplos, digamos, más comunes es que podemos tener un sistema de requerimientos o podemos hacer bocetos, diagramas para poder explicarlo. Eso podemos llamarlo como un concepto de producto. También podemos hacer diccionarios o glosarios que nos permitan agrupar, digamos, términos técnicos complejos, que no sean tan comunes inclusive dentro de los técnicos o que requieran un nivel de especialización muy grande. Otra de las cosas es estar trabajando en la intención de uso y finalmente tratar de ligar nuestro aspecto técnico con nuestro modelo de negocio para poder tratar de identificar y justificar cada una de estas situaciones. Y finalmente, como le decía, tener en mente que en la siguiente fase vamos a probar la solución. Entonces, este es un caso que no les había mostrado antes. Es de un estudio de un videolaringo que estábamos desarrollando y pues nos tocaba investigar básicamente todo. Entonces, ¿qué es un videolaringo? ¿Cómo se vende? ¿Qué partes tiene? Entonces, un videolaringo es un instrumento para visualizar la laringe y generalmente se utiliza para la intubación endotraqueal. Entonces, así de sencillo empezamos nuestra investigación. Desconocíamos ahora sí a todo. Entonces nos metimos hasta empezar a identificar que hay distintas formas en las curvas de la espátula. Entonces tenían diferentes números, diferentes funciones. Hicimos igual otro estudio para ver cómo se estaban comercializando. Entonces encontramos aspectos desde que un dispositivo como el videolaringo ya se vendía, bueno, del laringoscopio ya se vendía, perdón, en Mercado Libre, se vendía a través de estuches de diagnóstico, podía utilizarse en la ventilación, bueno, se utiliza generalmente en la ventilación asistida y pues tiene diferentes características, ¿no? También encontramos que varios de los vendedores iniciales utilizaban mucho Mercado Libre y te los vendían en paquetes. En este caso te vendían tres espátulas Macintosh. Algunos pues te lo vendían, les digo, con caja y sin caja. Y también encontrábamos proveedores internacionales. En este caso, pues teníamos ya un videolaringo con espátulas intercambiables desechables, ¿no? Por $800. Por ahí nos encontramos también en nuestra búsqueda conceptual y de definición de la problemática, pues alternativas orientadas a la impresión 3D. Entonces había un competidor que se llama Air Angel, que ellos tenían registro de un sistema o adaptador, digamos, a un laringoscopio tradicional. Y de esta manera ellos podían aumentar las capacidades de un laringoscopio y transformarlo en un videolaringoscopio. Entonces, su tecnología estaba basada en impresión 3D. Logramos de alguna manera conseguir alguno de los diseños de esta empresa y pues empezamos a analizar, ¿no? Cuánto estaba teniendo su costo. Nosotros por el tema de impresión 3D, pues estimamos, ¿no? Que esa pieza podría salir entre unos 90, 95 pesos, impresa con las características que ellos mencionaban en sus páginas. De ahí encontramos otro modelo muy interesante donde a varios
laringoscopio se les adicionaba piezas impresas en 3D y a partir de ahí pues se le colocaba una cámara de endoscopía. Y lo que estuvimos identificando, ya platicando con algunos potenciales usuarios y también, digamos, con algunos doctores que ya estaban utilizando estas cosas en instituciones, no, ni siquiera nosotros lo estábamos comercializando, ¿no? O sea, ya encontramos doctores que ya lo estaban utilizando. Pues nos decían que era medio incómodo el tema de la cámara, porque tenían que estar acá con el laringoscopio y con los accesorios y no sé, con la cámara de este lado de la izquierda. Entonces ahí nos empezó a hacer un poquito de sentido agregar algún accesorio que permitiera sostener el dispositivo. También empezamos a buscar qué tipos de cámaras es los que estaban utilizando los competidores para tratar de entender. Y algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención es todo el tema de comercialización y que estuviera en Mercado Libre. Entonces nos dedicamos a hacer una primera investigación de información en Cofepris, ¿no? Y lo que encontramos es que en el acuerdo publicado por el Diario Oficial de la Federación, que es de en donde se menciona dispositivos o insumos para la salud de bajo riesgo que no requieren registros sanitarios. En su número 1297 se encuentran mangos cargadores y sus accesorios para laringoscopio estándar y laringoscopios de fibra óptica. Entonces, aparentemente varios de los competidores estaban yendo por esta justificación regulatoria para poder hacer la comercialización y la adaptación de sus dispositivos. Entonces, en esta misma, pues empezamos a revisar más competidores. En este caso, el formato que nosotros estábamos utilizando era un Excel, donde poníamos el dispositivo, el uso previsto que es bajo la declaración que el competidor te dice que se utiliza y para qué se utiliza y un link. Entonces, esto nos permitió pues identificar, ¿no? Diferentes actores también, competidores, diferentes tipos de tecnología y empezar a visualizar, ¿no? O sea, qué era lo importante en este instante del video laringo. Empezamos a hacer unos cuantos requerimientos de voltaje de acuerdo a lo que empezamos a encontrar en la competencia y también de los laringoscopios. Entonces, documentábamos voltajes entre 5 voltios, 10 voltios, variables entre baterías AA, AAA. Hay algunos que se alimentaban curiosamente con baterías tipo D. Es que esas que son súper grandes. Em, Materiales metálicos, generalmente de acero inoxidable o aleaciones particulares. Y posteriormente nosotros empezamos a trabajar un poquito en la gestión de riesgos, que es una de las características más importantes para los dispositivos médicos. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros buscábamos es una matriz basada en funciones. Y en este caso, nuestra función principal es que fuera fácil de instalar, que fuera transportable y era el tamaño, digamos, indicado tanto para el uso como para el paciente, que permitiera visibilidad, que permitiera la conectividad principalmente con un teléfono, tamaños también que no se pueda utilizar en una sola mano y que la sujeción fuera cómoda. Entonces, estas 6 funciones son las que nosotros empezamos a hacer análisis de riesgo. Vamos a ver la metodología más adelante, pero en lo que consiste es hacer una función donde se considera severidad, ocurrencia y nivel de detección. Y ya se calcula un número de riesgo, que generalmente se le conoce como el NPR. Posteriormente de mes y medio de investigación y de análisis de la información, nosotros nos dimos, o sea, pudimos haber hecho más, ¿no? Más tiempo o menos tiempo, pero nosotros encontramos que más o menos un mes y medio es un buen tiempo para la ideación
para la investigación inicial y conceptual. Más tiempo te vas alargando, digamos, indagas en exceso. Y menos tiempo también a nosotros por la naturaleza de la empresa nos traía muy complicados de tiempo. Entonces, entre varios proyectos y varios objetivos empresariales, pues adicionar la investigación de un nuevo producto, pues se hacía más complicado. Entonces, lo importante de aquí es que fijen un tiempo determinado, de acuerdo al tiempo que ustedes tengan disponibles y también al del equipo. Entonces, este fue un primer concepto donde dijimos, bueno, basado en que ya existen videolaringoscopios existentes, tienen ciertas fuentes de luces y alguna de las características es que debe de poder tomarse el celular, pues este sería un buen modelo a perseguir. De ahí también exploramos un segundo concepto que fue el de la competencia de colocar un accesorio a un laringoscopio y de esta manera poder transformar, ¿no? Upgradear, decíamos nosotros, el laringoscopio. ¿Qué es lo que tratamos de desarrollar? Y esto es, digamos, un resumen de lo que sucede al final de la etapa 00. Nosotros generamos un acta de proyecto, lo vamos a ver más a detalle en las metodologías ágiles y planeación. También la matriz de requerimiento como la que pudieron observar, la matriz de gestión de riesgos, actualizamos el plan, bueno, creamos el plan de negocio, hicimos un reporte de Design Sprint porque les decía es la metodología que nosotros escogimos para poder co-crear el producto junto con especialistas. En ese entonces trabajamos con médicos, me parece, del IMSS. Entregamos el concepto de producto en dos vertientes. También entregamos un reporte de concepto donde pudiéramos proponer cuál sería la mejor opción basada en la información que encontramos. Reportes de investigación de competidores, de tecnologías y todo, lo tratamos de documentar también. Y les decía, en la parte técnica utilizamos una QFD, o sea, es una, sí, una metodología para identificación de las necesidades y de los requerimientos. De ahí tratamos de proponer un presupuesto inicial para la siguiente etapa, que es cuánto me va a costar adquirir los módulos de energía, el involucramiento propuesto del equipo. Entonces, con esto ya podemos empezar a visualizar pues cuál va a ser el presupuesto de la siguiente etapa. En este caso era un proyecto externo, entonces tuvimos presentaciones con clientes de avance, etcétera, y pues también tuvimos retroalimentación. Todo eso lo empezamos a documentar en minutos. Y en el proceso de dispositivos médicos, llevar el control adecuado, la documentación, es muy importante, sobre todo si buscamos lograr una certificación a través de FDA. Mostrar el proceso de diseño y desarrollo es una de las cosas fundamentales. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que podría abarcar, alcanzar y qué sí, qué no es una etapa 00? Yo sí tengo una duda. Adelante, Frida. Es sobre la etapa de investigación como del mercado. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar y cómo sabes que investigaste lo suficiente tu mercado? Ok, no hay una duración determinada. Entonces, aquí lo importante es que constantemente tú puedes estar actualizando alguno de tus archivos. Si habláramos de tiempo completo, digamos, de una persona, yo diría que tendrías que dedicar aproximadamente unas 15, 16 horas para buscar competidores. Porque vas a tener diferentes fuentes. O sea, tienes la fuente de internet, la fuente de bases de datos y básicamente
lo que tú vas a hacer con eso es ir al buscador de Google o al que más te guste y tratar de encontrarlos. Y de ahí, pues te vas a tener que hacer un clavado en el análisis. Para mí lo más importante es encontrar 5 a 7 competidores que se asemejen lo más posible a tu idea. Directos. Y ya indirectos yo creo que pueden ser otros 3 o 4 para que puedas tener una tabla de entre 10, 15 competidores en el mercado. Ahora, si tu dispositivo, digamos, tiene características muy particulares, ¿no? Como el Easy Glove, ¿cómo hacíamos el análisis de la competencia? Pues buscando electrocardiogramas tradicionales. Entonces no hay ningún competidor directo que me encontrara que fuera un guante, pero sí había muchos competidores con características similares, ¿no? Entonces SG es de 3 derivaciones, 2 derivaciones, perdón, de una derivación, de 3, de 6, 9 y 12. Luego teníamos wearables, como lo vimos en clases pasadas. Y pues justamente les digo, 10, 15 con las características bien identificadas y propuestas de valores técnicas es suficiente. Entonces, yo les diría, eso les toma construirlo unos 2 días de 8 horas intensas, 16 horas más o menos. Ahora, si tenemos un equipo especializado de marketing y de investigaciones de mercado, pues ellos te pueden dar muchísimo más información. Entonces, eso es lo que yo haría así solito. Ya para saber Ok. que ya está listo, pues es ver si estos competidores realmente están en el mercado, si pudiste encontrar la información. Es una de las cosas que te indica, o sea, porque no volvemos a lo mismo, no tienes respuestas exactas nunca, que la información que encontraste es congruente. Va. Muchas gracias, Dani. No a ti. ¿Alguna otra pregunta de esta etapa? No. Muy bien. Pues en la siguiente etapa, el objetivo va a ser cada vez más pequeño, ¿no? O sea, en la etapa 0.0 dijimos vamos a ser muy amplios. En esta etapa vamos a validar y a resolver dudas, principalmente incógnitas, de cómo hace clic entre el problema y la solución, ¿no? Que propusimos en la etapa anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar de hacer o van a ser nuestras principales filosofías? A través de la validación del usuario, tratar de identificar el valor principal o las características mínimas deseables y pues tratar de pivotear lo más posible. Entonces, del mismo ejemplo del videolaringoscopio, este es un dibujo que nosotros empezamos a bosquejar, ¿no? En la forma en cómo podíamos hacer el agarre de la cámara. Entonces les mostré una primera versión. Sin embargo, ya cuando empezamos a hacer la validación, nos dimos cuenta que era bastante complejo hacer, digamos, que varios celulares de diferentes marcas se agarraran. Y ahí fue donde tuvimos que empezar a hacer algunas pruebas funcionales ya de diferentes tipos de agarre. Entonces, ahorita si se dan cuenta, nos fuimos por la idea de validar la mejora del videolaringo. Entonces, adicionamos un sistema de agarre de cámara, vimos las cámaras que les comentaba y los adaptadores. Entonces, esto hace que nuestro sistema pues ahora sea de 5 piezas, sea la pieza distal, sea la pieza proximal, el teléfono que no aparece, el videolaringoscopio y la cámara. Entonces, este mismo dispositivo ya se lo empezábamos a mostrar a los médicos, a que nos dijeran, a ver, agárralo como lo sientes, pruébalo con el celular, no lo utilices en pacientes todavía.
y dame tu retroalimentación. Entonces nos dimos cuenta que el celular pues era muy buena idea. Sin embargo, el tema es que ya con varios doctores, pues unos tenían iPhone, otros tenían Apple, algunos tenían, no sé, Android versión 8, 9, 10, Marshmallow. Entonces hacía que la compatibilidad del sistema de la cámara fuera muy complejo. Y ahí es cuando nosotros, manteniendo la misma idea y el mismo concepto, pues decimos, ¿sabes qué? El celular, pues definitivamente es muy complejo de manejar todo el sistema de cambios y está fuera del alcance de nuestras capacidades. ¿Por qué no buscamos algún sistema híbrido donde ya se tenga una cámara? Ahora también tuvimos primeras retroalimentaciones del dispositivo y los médicos les decían, mira, la laringe ya está colapsada e ingresarle este dispositivo, ¿cómo me garantizas que no lo voy a atorar y no se va a quedar ahí? Porque la ventaja, digamos, de la pieza metálica, pues es que es una sola y pues la dificultad que se rompiera o se fragmentara o se quedara dentro de la garganta, pues es muy baja. Sin embargo, si nos encontramos y descubrimos que uno de los problemas más grandes es que es por la misma rigidez, pues perforan y lesionan eh, la garganta del paciente. De esta manera pivoteamos, encontramos a uno de los competidores que es, esta marca no la recuerdo momentáneamente, pero este competidor ya vendía el sistema de laringoscopio con un cable listo para conectarse a un sistema de video. Entonces, este ya era esterilizable, ya había pasado sus pruebas. ¿Qué sucede? No estaba en México y eso fue algo que descubrimos. La distribución de este dispositivo no tenía representación aquí en México. Entonces nos pusimos en contacto con los distribuidores internacionales, les platicábamos un poquito de quiénes éramos, qué era nuestra intención y también les platicábamos de este proyecto en particular y cómo podíamos empezar a hacer sinergia. Ellos nos dijeron que pues no estaban interesados de ninguna relación momentáneamente, pero que sin ningún problema nos podían vender los dispositivos como quisiéramos, o sea, los cuantos quisiéramos. Entonces nosotros dijimos, ah, qué interesante, o sea, entonces, ¿por qué no seguimos sobre la misma línea y empezamos a desechar esta parte de hacer dos piezas, etcétera? Y buscamos hacer esta integración. Entonces pudimos conseguir algunas muestras del proveedor, las trajimos aquí a Soluciones Kenko y les empezamos a hacer el diseño, ya no con un celular, sino con un sistema de video. Entonces, así es como se lucen estas piezas. Entonces, al inicio, pues queríamos que el sistema fuera deslizable, que se pudiera hacer una interconexión entre el dispositivo y el video y posteriormente pues esterilizar el dispositivo del laringoscopio, bueno, del video laringoscopio sin el monitor y limpiar con alcohol isopropílico o sustancias que tuvieran los médicos generalmente en campo. Y ese fue el resultado. ¿Qué sucedió? Nuevamente fuimos con los médicos y pues les dijimos, mira, aquí está lo que me dijiste. Es reutilizable, es esterilizable, es reutilizable, ya tiene monitor, no te das de golpe con esto. Y ahí lo que nos estaban empezando a comentar, me dice, ah, es que me gusta mucho. Sin embargo, una de las cosas que, digamos, no consideramos a lo mejor era el tamaño de la hoja. Entonces, este proveedor solamente tenía 2, 3 tamaños y pues me decía, ¿sabes qué? De estos 2 o 3 tamaños, pues no, yo no puedo hacer todo a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, les decíamos, ¿pero qué sí puedes realizar? ¿Qué actividades se te haría más fácil solventar? Entonces, por ahí aprendimos algunas otras situaciones. Sin embargo, pues
llegar a que sucedieran esas situaciones y que los médicos necesitaran un dispositivo con estas características, no estaba dentro del mercado. Ahora, ¿qué sucedía? Pues este es un análisis donde la competencia decimos, bueno, nosotros ya estamos en un rango de precios de los 600, 700 dólares. ¿Qué hace diferente nuestro dispositivo a los otros dispositivos? Y en este análisis de la competencia, cuando nosotros se la presentamos al cliente, dices, pues, ¿sabes qué? Yo entiendo ahora, digamos, la perspectiva del sistema de desarrollo. Me conviene mantenerme con mis proveedores actuales de videolaringo. Entonces ahí cierra este proyecto. ¿Qué entregamos en esta siguiente etapa? Pues actualizamos nuestra matriz de requerimientos porque si se dan cuenta cambió el sistema. O sea, pasamos por 3 iteraciones. Actualizamos nuestra gestión de riesgos, nuestro plan de negocio, nuestro reporte de ideación o de design sprint. Igual actualizamos nuestro concepto del producto, nuestra matriz de investigación UFD. Actualizamos nuestra propuesta de presupuestos para las siguientes etapas y finalmente pues todas las bitácoras. Entonces, esto refleja, digamos, una etapa donde tú ya vas cambiando en cómo hace clic tu potencial, digamos, solución con la problemática. ¿Cuál es la problemática en este momento? Pues poder hacer más amplio y más fácil el tema del diagnóstico, bueno, de los tratamientos que referentes a la garganta, ¿no? Endotraqueales de emergencia. Y uno de los aspectos principales eran los costos tan altos que representan, ¿no? Estábamos hablando que un mismo dispositivo te podía llegar a costar 800, 900 dólares más consumibles. Y este sería un ejemplo de la etapa 1 en varias iteraciones. Estamos hablando que aquí estuvimos 2 ciclos al menos. ¿Alguna duda, pregunta acerca del ejemplo de lo que puede abarcar? No, por ahora. Miro Edgar Carlos. No. Muy bien. Pues la siguiente etapa de maduración de la tecnología, en este caso, lo diríamos en 2 partes, ¿no? La parte de optimización de la tecnología, o nosotros le llamamos MOT. Entonces ya estamos seguros de cuál es la problemática, pero ahora queremos determinar cuál es la mejor solución a esa problemática. Y ahí es la razón por la que llamamos la optimización, ¿no? Entonces vamos a continuar con la validación del usuario, a construir un prototipo ingenieril e incrementar las oportunidades de éxito. Aquí el ejemplo se los había mostrado anteriormente. SRC Práctica en su modelo de investigación o en su etapa 00 y 01, pues luce de esta manera. Entonces aquí estuvimos con diferentes personas de la Cruz Roja. Tuvimos un primer prototipo de hardware. Bueno, tuvimos 2 en la etapa 00. Este fue el resultado y en la etapa 01 fue esta tarjetita verde. Y de los corazones, pues básicamente nosotros los hacíamos a mano. Al término de esta etapa de la optimización, nosotros tuvimos que hacer un tema de empezar a platicar con los proveedores cuáles eran los volúmenes mínimos. Entonces, no era factible para nosotros reproducir los corazones en estas formas ni en consistencias estándares. Entonces eso nos forzó a que uno de los proveedores pues nos dijera, bueno, si quieres que yo te venda, tengo que fabricar al menos y ya. En ese al menos es la cantidad mínima de producto que requerimos adquirir y ahora sí empezamos a hacer la ingeniería enfocada a costos y a temas de producción. Hasta que podemos lograr un dispositivo, digamos, en un 80%
cercano a lo que estamos buscando. ¿Qué va a consistir la etapa de producción piloto? La etapa de producción piloto es ya estamos garantizando la funcionalidad de nuestro producto. Y ahora lo que tenemos que hacer es garantizar el proceso de producción consistente. Y a esto nosotros dentro de Soluciones Kenco lo integramos a nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Nuestra entrada del lado izquierdo, pues uno de los requerimientos es que ya no tenga la porosidad. Y del lado derecho tenemos un corazón uniforme en sus, pues sí, uniforme y liso, ¿no? Sin porosidades. Trabajamos ya los últimos detalles de los manuales, de la caja y de la electrónica. En este caso, todos los procesos de producción, manuales se empezaron a definir y a desarrollar ya al 100% para que podamos construir a una producción piloto estándar. Sin embargo, dentro de la misma fabricación y maduración de la tecnología, hubo un requerimiento que se contempló, no diría que nuevo, sino más bien llegó a ser tan importante en la retroalimentación y consistente con los usuarios, que tuvimos que hacer el cambio de este modelo sin cabeza y blanco a uno ya con cabeza, color, pues ahora sí, eh, piel blanca. Y finalmente eh, tuvimos ahí algunos errores diminutos, digamos, de la fabricación de la PCB. Entonces, todos estos componentes, digamos, se empezaron a enfocar ya la producción. Pasamos de fabricar 10 anteriormente a ya fabricar los 350 aproximadamente de dispositivos que se necesitaron realizar. ¿Y qué es lo que desarrollamos en estas etapas? Desde la parte de gestión de proyectos, pues nos toca ya hacer todo el tema de órdenes de compra, presentaciones a clientes. Si hacemos design sprint, en este caso, en la mejora continua del tapete, pues se tiene que documentar y si se requiere, pues hay que actualizar la QFD, ¿no? O algún otro sistema de matriz de requerimientos. Por parte de calidad, pues teníamos que hacer pruebas de compatibilidad de seguridad eléctrica o de biocompatibilidad, ya pagar, digamos, las primeras pruebas o tener listo el batch para enviarlo. En temas de operaciones se requieren tener los manuales de ensamble, de validación, los manuales de acondicionamiento, lista de proveedores aprobados, cotizaciones previas, si aplican o no aplican, para que empecemos a estandarizar, digamos, temas de costo y volumen, fichas técnicas de los insumos, archivos de impresión 3D, si nosotros los necesitábamos, en este caso ya estábamos en la etapa de inyección de plástico, por lo que no se requiere, y pues un prototipo terminado para que los de producción pudieran entender el proceso de fabricación, ¿no? Y poder ponerlos. En temas de propiedad intelectual a este nivel hacemos un checklist de si tenemos o no tenemos marca, patente, modelo de utilidad, todo lo hemos platicado. Notificaciones de invenciones, búsqueda de las técnicas, reportes de búsqueda de técnicas y matriz de invención o de patentabilidad. En temas de software, tratamos de documentar pues archivos de configuración editable, licencias si tuvimos que comprarlas, un archivo de README en caso de que se cierre el proyecto y después tengamos que retomarlo, sea más sencillo volver a abordar la cantidad de información. Si lleva microcontrolador, pues hay que tener un archivo especial de pinout y el código externo fuente, ¿no? Para temas de hardware, los entregables fueron o son generalmente en esta etapa diagramas de bloque de funcionamiento, hoja de materiales, diagramas de bloque del esquemático, geometrías de la PCB, esquemáticos en CAD, archivos PDF, un archivo de borde editable, modelos 3D de la tarjeta y ya dibujos de fabricación, ensamble, solicitud de servicio de pruebas y reporte de resultados de pruebas. Entonces, si se dan cuenta, toda esta documentación se construye en estas últimas dos etapas principalmente. Podemos irlas
bosquejando en etapas anteriores, pero la importancia de la documentación a este nivel es para que podamos hacer un proceso consistente en la producción de nuestro dispositivo o bueno, de nuestro producto. Y en temas de comercialización terminamos de afinar imágenes, videos, infografías, fichas técnicas, planes de negocio, plan de comercialización y proyecciones de venta. ¿Dudas, preguntas? No, ¿Los demás tienen alguna duda o ya me congelé? Todo muy claro, gracias. Perfectísimo. Pues bueno, ya lo último que nos queda de ver esta clase es la etapa de certificaciones. Entonces, a partir de todo el diseño y desarrollo, hemos construido lo que conocemos como el expediente del producto. Entonces, este expediente de producto en inglés puede tener sus definiciones como eh, el de DHF, Design History File, que es algo que habla mucho FDA principalmente. Entonces, más o menos así puede lucir un archivo de diseño histórico con todos los cambios. ¿Qué puede incluir? Pues todas las minutas, todas las presentaciones, formatos de trabajo, reportes, ¿no? Entonces, va a haber algunos criterios que vamos a ir viendo a detalle, pero en general lo importante de aquí es poder ir documentando el proceso. Si no sucede, o sea, si no está documentado es como si no sucediera. Pero también lo que les comentaba, lo más importante es que identifiquemos cuando ya está listo nuestro producto para hacer una documentación consistente y realmente no invertir demasiado tiempo donde todavía estamos explorando algunas de las opciones, ¿no? Porque si no, o sea, de una opción se puede generar dos y de dos y dos y dos y dos, pues en cuestión de 16 alternativas ya son demasiadas soluciones que podemos examinar. Entonces, en esta última parte de certificaciones, el objetivo ya es muy, digamos, único y es validar y probar o gestionar los asuntos regulatorios legales de nuestro dispositivo para que podamos ya pasar al cumplimiento y venta autorizada de los productos. Entonces, en esta última fase vamos a mandar nuestra producción piloto y la cantidad necesaria de producto a hacer las certificaciones para que podamos vender. En este caso, el dispositivo de RC Práctica, pues por ser un dispositivo no médico, pero sí ligado al sector salud, pues solamente requería de pruebas de seguridad eléctrica. Y había una característica, ¿no? O sea, como tenía batería, pues su sistema y su riesgo clasificado eh, bajo estas condiciones de batería flotada, pues eran mínimos. Entonces, los costos de certificaciones que nosotros teníamos presupuestadas para el proyecto, pues se fueron mitigando. Caso contrario, también no había podido haber sucedido que algún otro dispositivo, por hechos de conectarse a la luz, ser dispositivos médicos, pues sea algo que incremente muchísimo el valor. Bueno, el costo de las pruebas. Todas estas pruebas y costos las estamos estudiando y monitoreando en las etapas pasadas y las utilizamos también como fuente de información para la toma de decisiones. Y esa es una de las razones por las que el dispositivo, al ser portable, accesible y también que pudiera utilizarse en casi cualquier cosa, pues se decidió no utilizar eh, energía, digamos, de pared. Entonces, en este instante ya podemos hablar, bueno, solicitar que se lleven o mandar nuestro dispositivo a las entidades regulatorias o certificadores pertenecientes. En el caso de seguridad eléctrica, en México tenemos una que se llama ANSE para pruebas de electricidad y para pruebas de biocompatibilidad, pues tenemos muy poquitas opciones. Digo, la que nosotros más utilizamos es una que se llama Uniprec y es de Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que generalmente te piden
o te otorgan en esta fase, pues vas a definir y terminar tus fichas técnicas, vas a documentar todas tus pruebas completadas satisfactoriamente, vas a tener tu producción terminada, vas a haber tenido ya tu sistema de calidad implementado y finalmente pues tener tu sistema de comercialización listo para empezar a vender. Y pues ya, básicamente esa es la última fase. La duración de la etapa de certificación es muy variable dependiendo de las características que pueda tener, pero un producto puede tomarse al menos unos 6 meses, 8 meses en este tipo de etapas para que puedas iniciar la comercialización. Entonces, un desarrollo de un dispositivo médico, digamos, express, con todo el equipo ya consolidado, etcétera, pues sí puede tomar alrededor de 1 año y medio, 2 años y medio, digamos, cuando pues estamos de llenos trabajando en él. Y pues no sé si tengan alguna pregunta acerca de el ciclo de desarrollo del producto, en este caso de dispositivos médicos y de las etapas. ¿Alguna duda? No, Dani, todo bien. Bueno, pues entonces esta clase se hizo cortita, pero acabamos de terminar el módulo 3 acerca del contexto general de diseño y desarrollo. ¿Qué es lo que viene en los siguientes módulos? Pues ya van a venir algunas técnicas de prototipado, tipos de prototipado, para que podamos irlos metiendo en las etapas correspondientes. Y ya herramientas que les puedan funcionar en cada una de las etapas, pero con distintas versiones o perspectivas. Entonces, si ya no existe algún detalle más, pues me despido de ustedes. Muchas gracias. Yo sí Un tengo una saludo. duda sobre. Sí, adelante, Sorry. Miros. De los entregables todavía no han comentado algo, ¿verdad? No, no les he comentado nada. Justamente, yo creo que para terminando el siguiente módulo, ya les voy a pedir un solo entregable para los anteriores. Ah, ok, súper. ¿Sí? Va. Gracias, bonita noche. No, a ustedes. Muchas gracias. Saludos a los virtuales. Sí, buenas noches. Gracias, bye.